El suspendido director del Instituto Agrario Dominicano, IAD, Leonardo Faña, dijo hoy, cuando era trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, que su proceso es político, que él es un preso político. ¿De dónde proviene todo esto? ¿Cuáles son los antecedentes de este caso de Faña? Tiene sus ribetes en que una ex empleada de la institución lo acusó supuestamente de agredirla sexualmente y que luego de ella interponer esa querella, esa acusación, pues la desestimó, o sea, desistió del proceso, que siendo Leonardo Faña una persona que ha tenido una trayectoria de vida pública y privada, incuestionable, intachable, que ahora está envuelto en todo esto y que él esté acusando inclusive a sectores de su propio partido político. A Faña lo que le ha pasado es que la propia ola de la justicia independiente quizás lo está afectando. Pero yo voy a ampliar este tema con un experto en la materia, un abogado, jurista, penalista, el doctor Valentín Medrano, que lo tenemos con nosotros, que ha escrito reflexiones en las últimas horas en torno al tema, cuestionando inclusive la propia decisión de ese tribunal que envía a Leonardo Faña a prisión con 2 meses como medida de coerción. Buenas noches, doctor. Bienvenidos a Dímelo Noticias. Sí, muy buenas noches, hermano Vargas Vila Riverón. Buenas noches a tu teleaudiencia. Buenas noches a las personas que te acompañan también ahí, los técnicos, que son personas muy agradables, por cierto, que cuando uno tiene que interconectarse, pues le hacen la vida más llevadera a uno. Doctor, quiero comenzar preguntándole, en este caso, usted como penalista, ¿se acogió, se respetó el debido proceso o se violó el debido proceso judicial en esta medida en contra de Leonardo Faña? Yo creo que te hiciste eco de algunos escritos que yo he venido produciendo desde la imputación que se le hiciera a Leonardo Faña. Y creo que hablo con absoluto desapego a cualquier tipo de interés, porque a Leonardo Faña yo lo conocí en las redes sociales, yo llevando procesos justamente contra Leonardo Faña. O sea, yo lo que he sido es abogado, un abogado que en algún momento representó intereses que se contrapusieron a Leonardo Faña. No tuvimos que ir a los tribunales, afortunadamente, tampoco hubo un arreglo, simplemente las partes desistieron de la forma en que establece la normativa procesal penal, porque a veces tú lo único que necesitas que la persona que te está produciendo un daño y a la que tú acusas se retracte. Y si eso ocurre, que puede pasar en conciliábulo, puede pasar sin que necesariamente eso trascienda a los medios de comunicación, pues se acabó el conflicto jurídico. En el caso de Faña, si tú viste el tweet que yo colgué, sí. Yo decía, ejemplarizando con una canción de J-Lo, de Jennifer López, que dice, el anillo para cuándo, yo preguntaba, el debido proceso para cuándo y el indubio pro reo para cuándo. El debido proceso, ¿por qué? Porque en la legislación dominicana, que está torpedeada, por así decirlo, limitada por una serie de preceptos constitucionales que, dicho sea de paso, le dicen al juez, le dicen al juzgador, le dicen al Ministerio Público, le dicen a las partes contrapuestas en un proceso penal que la prisión preventiva por un mandato constitucional es la excepción, que lo último a lo que usted acude es a imponer una prisión preventiva. Y en el caso de Leonardo Faña, las exigencias establecidas en el artículo 229 del Código Procesal Penal se cumplen ampliamente en su favor para no ser considerado una persona con peligro de fuga. Hablamos de una persona con 70 años que tiene arraigo suficiente desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las posesiones que pueda tener económico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista familiar. El señor Leonardo Faña es una persona que por esa simple fotografía existencial presupuestaria
no representa peligros de fuga y por vía de consecuencia no es un candidato para la prisión preventiva indefectiblemente cual sea la imputación que se le haga desde el punto de vista penal. O sea Por que él vía de debió... consecuencia, Esa medida de coerción o el proceso debió continuarse conociendo con él fuera de la prisión, mira, no con esa medida de coerción. Lo primero es que no debió ni siquiera solicitarse medida de coerción, porque el Ministerio Público está jugando a la independencia que no existe. O sea, el Ministerio Público quiere venderse en unos niveles de independencia que no existen, que no son real, porque ellos toman a Leonardo Faña, y ahí yo estoy de acuerdo con él, conjuntamente con sectores del gobierno, para vender la idea, tomándolo como chivo expiatorio, de que hay tan poca injerencia de parte del gobierno en la justicia dominicana que a uno de ellos, pero uno de ellos sin abolengo, uno de ellos que ha tenido que hacer su nombre a fuerza de mucho trabajo, de denuedo, de dedicación, de esfuerzo, no es un popi, ese no es de los popis, ese uno cualquiera de ellos, es uno de la base, un tipo que se esforzó, se dedicó y creció, o sea, que es un elemento que puede ser sacrificable, es un peón dentro del ajedrez político. Pero si hubiese sido un popi, yo estoy seguro que las injerencias desde el gobierno se hubiesen visto en favor del Leonardo Faña, que no es Leonardo Faña. Entonces eso pero confirma, este caso, doctor, eso confirma lo que el mismo Faña ha dicho, de que él es un preso político. Usted está... Claro que sí, de la mentira, señores. Mira, tú que hablas de la justicia independiente, que te oí hablando de eso, y tú eres un hombre inteligente, a mí me encanta la forma en que tú abordas y conceptualizas los temas nacionales. ¿Cómo tú me vas a decir a mí, por ejemplo, que Jenny Berenice Reynoso es independiente habiéndole cobrado al PLD 192 cheques, 16 años, 192 cheques? ¿Qué hubo, qué epifanía se produjo para que de repente una persona con esos compromisos laborales, con una entidad de gobiernos de una línea política, de repente tenga un cambio existencial y se pueda considerar como independiente? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué elemento hubo? ¿Qué transformación se pudo producir para que eso ocurriera? Yo no lo veo, no sé si tú lo puedes ver. Wilson Camacho le ha cobrado 168 cheques al gobierno del PLD. Entonces, ¿cuál es el cambio existencial que se produjo? ¿Cuál fue el acontecimiento diferenciatorio que los llevó a ser presuntamente independientes? Eso solamente te lo pongo ahí para que tú veas que eso es una burda mentira, pero peor. Está la magistrada Miriam Germán Brito, que ha sido señalada como una persona independiente, sin vínculos partidarios. Pero Miriam Germán Brito es independiente como jueza, fue independiente como jueza, es muy independiente, pero el Ministerio Público, por su misma configuración, no puede ser independiente. El artículo 170 del Código Procesal Penal te dice cuáles son los principios que norman al Ministerio Público y no te establece la independencia como uno de ellos, no desde el punto de vista constitucional por lo menos, pero además que te norma por un principio que se llama jerárquico y por vía de consecuencia eso implica que tú recibes órdenes o das órdenes. O sea, tú estás en condición de recibir o dar órdenes dependiendo cuál será tu jerarquía dentro del organigrama del Ministerio Público, pero también está en las disposiciones ordinarias establecidas por la normativa procesal interna que tiene que ver con su ley orgánica. Está el hecho de que tú puedes establecer como Procurador General de la República, establecer instrucciones generales, es decir, que tú le das órdenes a los ministerios públicos que tienen que cumplir. Si fuera independiente, tú no le puedes dar órdenes. Por ejemplo, el artículo 149 párrafo de la Constitución de la República te dice que el Poder Judicial en su función, cada juez es independiente y debe ser imparcial. Sí, la independencia finalmente implica que no le pueden dar orden ningún superior. Doctor, la decisión contra Faña es abusiva, arbitraria, innecesaria, marginada del debido proceso de ley y es obviamente un precedente nefasto que lacera la integridad democrática de la justicia en la República Dominicana. Ahí va, finalmente, en términos generales, esta decisión de enviar a Leonardo Faña a prisión con medida de coerción debilita, entiende usted, el sistema judicial de la República Dominicana y fortalece esa desconfianza o falta de credibilidad que se ha generado en los últimos años. Claro, porque el sistema de justicia ha querido basar su credibilidad
en la arbitrariedad, la fortaleza sistémica por la transgresión a garantías de derechos, es decir, ser cada vez más pesado, más abusivo, más arbitrario, más condenador, ¿tú entiendes? Ser más rígido. Y eso no es verdad, porque justicia es dar a cada quien lo que corresponde. Y a Leonardo Faña no le correspondía prisión preventiva, aún estuviera acusado de sicariato, aún estuviera acusado de asesinato, menos para un asunto que tiene que ver con una presunta afectación de índole no consensual en una relación procurada, porque eso no es verdad. Y además, con los antecedentes y los ingredientes que tenemos, hermano Vargas Riverón, ¿cuáles son esos ingredientes? ¿Dónde está la víctima? La víctima desistió. Que no sabemos por qué la víctima desistió. Eso no es un problema de él. Él no tiene que saber por qué desistió, simplemente sabe que desistió, porque tampoco él sabe por qué esa persona se decidió a incoar acciones en contra de él desde el punto de vista judicial. Entonces, no se le puede exigir a un imputado que tenga comunicaciones directas con una víctima cuando, por el tipo penal de que se trata, tiene que mantener un distanciamiento. Entonces, el no saber es lo que indica que el señor ha cumplido con el distanciamiento respecto a esa persona. Entonces, la jueza quería que él supiera por qué la víctima desistió. Los desentimientos son tácitos o expresos, y el simple hecho de que la víctima no se presente se presume como un desentimiento tácito de conformidad con la normativa procesal penal, que la juez debió tomarlo como base para no imponer una medida de coerción tan drástica. La drasticidad, dicho sea de paso, no puede ser el sello distintivo de la justicia, sino dar a cada quien lo que le corresponde según las normas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Valentín Medrano, por haber estado con nosotros explicando detalladamente desde el punto de vista jurídico todo lo que implica esta prisión preventiva en contra del suspendido director del IAD, el ingeniero Leonardo Faña.